mi vecino, a quien apenas conocía, me suplicó a las 5 de la mañana que no fuera a la oficina. Confía en mí, dijo. Lo obedecí. A las 11:30, una llamada de la policía sobre un fraude masivo en mi empresa reveló que él acababa de salvarme la vida. Todavía estaba oscuro. Era esa negrura pesada, casi líquida, de la Ciudad de México a las 5 de la mañana. Ese silencio que se instala en la colonia Condesa justo antes de que el primer camión de basura rompa el hechizo. Un silencio tan absoluto que casi puedes oír el latido de tu propio corazón. Y entonces, se rompió. Toc, toc, toc. Un golpeteo frenético, insistente, en la puerta principal de mi departamento. Me senté de golpe en la cama. El corazón me dio un vuelco tan violento que me dolió el pecho. Mi primer pensamiento fue, temblor. Pero no, el edificio estaba quieto. ¿Un incendio? No olía a humo. ¿Mi tía Efigenia? Miré el reloj digital en mi buró. La luz roja era una herida en la oscuridad, 5:02 de la mañana. Nadie, absolutamente nadie, toca a tu puerta de esa manera a esa hora a menos que sea una tragedia. Me quité el edredón de encima. El frío del suelo de madera me subió por los pies. Me puse la sudadera que estaba arrugada en una silla y caminé descalza por el pasillo oscuro. Cada golpe en la puerta sonaba más fuerte, más desesperado. Toc, 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 toc. Ya voy, grité, mi voz rasposa por el sueño. Llegué a la puerta. Mi pulso era un tambor en mis oídos. Miré por la mirilla. No pude ver nada claro, solo una figura distorsionada. Con el corazón en la garganta, quité la cadena, giré el cerrojo y abrí la puerta unos centímetros. No era mi tía. No era un policía. Era mi vecino del 304. Mateo. En el año que llevaba viviendo en el edificio, apenas habíamos cruzado más de 10 palabras. Era el típico vecino callado, educado, de esos que siempre van con audífonos y te dan un asentimiento cortés en el elevador. Lo único que sabía de él era que se había mudado hacía un año, trabajaba desde casa y olía vagamente a café caro. Pero el hombre que estaba frente a mí no era ese vecino tranquilo. Estaba pálido como el yeso. Más pálido que la pared del pasillo. Tenía gotas de sudor en la frente y en el labio superior, a pesar del frío cortante de la madrugada. Respiraba de forma entrecortada, como si hubiera subido los 3 pisos corriendo. Sus ojos, sin embargo, estaban increíblemente alertas, fijos en mí, y llenos de un pánico que me contagió al instante. Casilda, dijo, y su voz sonó baja, urgente. No vayas a trabajar hoy. Parpadeé. ¿Qué? ¿Mateo? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Son las 5 de la... No hagas preguntas. Por favor, me interrumpió, casi suplicando. No vayas a la oficina. No llames a nadie de ahí. No te conectes al sistema, no respondas correos del trabajo. Nada. Apaga tu celular del trabajo. Quédate en casa. Solo confía en mí. Me abracé a mí misma, tratando de entender. El aire frío del pasillo se colaba, haciéndome temblar. Mateo, no puedo simplemente, no ir, le dije, tratando de razonar, de encontrarle lógica a esa locura. Tengo una junta de auditoría crucial hoy. Es el cierre trimestral. Mi padrino, don Octavio, cuenta conmigo. No puedo fallarle. La mención de mi padrino pareció ponerlo más tenso. Apretó la mandíbula. Precisamente por eso, dijo, casi en un gruñido. Escúchame, no puedo explicarte. No aquí. No ahora. Solo prométeme que no saldrás de este departamento. Por nada del mundo. Pero... Prométemelo, Casilda. Su urgencia me asustó. Verlo así, tan aterrorizado, se sentía incorrecto. Antinatural. Mi cerebro de auditora buscaba datos, pero mis instintos gritaban que algo estaba muy mal.
Él vio la duda en mi cara. Supo que no estaba logrando convencerme. Dudó un segundo, y luego, como si tomara una decisión desesperada, se acercó un poco más. Tu padre, susurró. Antes de morir, me dijo que te dijera una frase si alguna vez estabas en peligro. Me dijo que solo tú la entenderías. Mi aliento se atoró en mi garganta. Me dijo, recuerda el halcón en Zacatecas. El mundo se detuvo. El pasillo desapareció. Dejé de oír el zumbido del refrigerador. El halcón en Zacatecas. Tenía 10 años. Estábamos en una lancha, en una presa. El sol pegaba duro. Olía a pescado y a tierra mojada. Yo estaba aburrida, quejándome. Mi padre, Román, señaló el cielo. Mira, mi hija. Un halcón, inmóvil contra el azul. Los peores depredadores, me había dicho, su voz tranquila, son los que nunca ves venir. Los que se disfrazan de amigos. Los que te observan desde arriba, con paciencia. Nunca lo olvides. Era nuestro código. Nuestra lección secreta. Que este hombre, este extraño, supiera esa frase. Levanté la mirada. El pánico en sus ojos seguía ahí, pero ahora yo lo entendía. No era locura. Era una advertencia. Asentí con la cabeza, incapaz de hablar. Bien, dijo Mateo. El alivio en su voz fue palpable. Quédate adentro. Cierra con todo. No le abras a nadie. No confíes en nadie. Entenderás por qué a mediodía. Antes de que pudiera reaccionar, dio un paso atrás, lanzó una mirada paranoica a ambos lados del pasillo, como si temiera que alguien nos estuviera observando, y caminó rápidamente de regreso a su departamento. Desapareció tras su puerta sin mirar atrás. Cerré la mía. Puse el cerrojo. La cadena. El seguro. Me recargué contra la madera, temblando de pies a cabeza. Eran las 5:05 de la mañana. Y mi vida, la vida ordenada y lógica de Casilda Robles, acababa de romperse en 1000 pedazos. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Me quedé inmóvil, recargada contra la puerta durante 1 minuto entero. O tal vez fueron 10. El silencio del departamento volvió a inundarlo todo, pero ahora se sentía diferente. Amenazante. Mi parte racional, la auditora en mí, gritaba que todo era una locura. ¿Un código secreto? ¿Un vecino espía? Sonaba a una película de sobremesa. Pero el terror en los ojos de Mateo era real. Y la frase del halcón, esa era mi ancla. Mi padre no bromeaba con esas cosas. Tomé una decisión. Obedecería. No por Mateo. Por mi padre. Caminé hacia la cocina, temblando. Necesitaba fingir. Necesitaba que mi coartada fuera perfecta. Si Mateo tenía razón, yo era el objetivo. Si estaba equivocado, solo haría el ridículo. Era un riesgo que estaba dispuesta a correr. Agarré mi celular personal. Me senté en el sofá, con la manta sobre mis piernas temblorosas. Eran las 5:15 de la mañana. Abrí mi WhatsApp. 2 mensajes. 2 mentiras. La primera, la más difícil, fue para mi padrino, don Octavio. Él no solo era el socio de mi padre y el CEO de Innovatech Solutions, y era mi padrino de bautizo. El hombre que me había regalado mi primera computadora. El hombre que me abrazó más fuerte que nadie en el funeral de mi padre, 3 meses atrás. El hombre que, en mi mente, era la bondad encarnada. Mis dedos temblaban sobre la pantalla. Padrino, buenos días. Una disculpa enorme por la hora. Me siento fatal.
Debió ser algo que cené anoche. Tengo una intoxicación espantosa, no he dormido nada, estoy hecha un desastre. No voy a poder llegar a la junta de auditoría. Lamento muchísimo fallarle, de verdad, sé lo importante que era hoy. Presioné enviar. El mensaje se marcó con 2 palomitas azules casi al instante. Él siempre estaba despierto antes que nadie. La respuesta llegó de inmediato. Mija, ¿qué me dices? No te disculpes en lo absoluto. La salud es primero. Quédate en cama, tómate un té, descansa. Yo me encargo de todo aquí. La junta puede esperar. No te estreses, ¿eh? La empresa sobrevive un día sin su mejor auditora. Recupérate. Un beso. Un alivio cálido me inundó, seguido de una punzada de culpa tan aguda que me dolió el estómago. Estaba engañando al hombre más amable que conocía. El segundo mensaje fue para Damián, mi prometido. Amor, buenos días. Estoy muriéndome. Vómito y todo. No iré a la oficina. Creo que fue el sushi de anoche. Quédate tú, no te preocupes por mí. Te veo en la noche. La respuesta de Damián tardó un poco más. 5:30 de la mañana. Probablemente estaba en la regadera. No, mi vida. ¡Qué horror! ¿Por qué no me despertaste? ¿Quieres que vaya? No, claro, tienes razón, la junta con tu padrino. Pero paso a verte en cuanto termine. Te llevaré un suero y algo de comer. Cuídate mucho. Te amo. Te amo, respondí. Apagué el celular del trabajo. Apagué mi laptop del trabajo. Los metí en un cajón. Me quedé solo con el celular personal. Y entonces, esperé. Las horas se arrastraron con una lentitud tortuosa. El sol empezó a salir. La luz grisácea de la mañana entró por la ventana. Hice café, pero el olor me dio náuseas. No podía comer. Solo me senté en el sofá, mirando el reloj de la pared. Mi nombre es Casilda Robles. Tengo 33 años. Soy directora de auditoría interna en Innovatec. Siempre he vivido bajo la sombra de mi padre, Román Robles. La hija del jefe. Tuve que trabajar el triple de duro que cualquier otro para demostrar que no era una niña mimada, que mi puesto me lo había ganado a pulso. Y mi padre, él nunca me lo hizo fácil. Recordé, hace apenas 6 meses, cuando le presenté el informe de auditoría trimestral. Mi obra maestra. Me había costado semanas. Él lo leyó en silencio en su oficina. Y luego, tomó su pluma roja y la arrojó sobre el escritorio. ¿Esto es todo, Casilda? ¿Esto es calidad Robles? Es superficial. Es perezoso. Papá, es un informe estándar. Cumple con todas las normas, le había gritado, sintiendo las lágrimas de frustración picar en mis ojos. Tú no eres estándar, me respondió, su voz era un trueno. Llevas mi apellido. Tienes que ser el doble de buena que los demás. Tienes que ver lo que ellos no ven. Tienes que cavar más profundo. ¿Hay pereza aquí? Hazlo de nuevo. Salí de su oficina llorando. Corrí al baño y lo odié. Odié su perfeccionismo, su dureza, su incapacidad para decir, bien hecho. ¿Por qué no podía ser como mi padrino Octavio? Recordé el funeral de papá. Hace 3 meses. El derrame cerebral fue tan repentino. Devastador. Yo estaba rota, perdida. Don Octavio fue mi roca. Me abrazó mientras yo temblaba, incapaz de llorar. No estás sola, hija, me susurró al oído, su voz ronca por la emoción. Tu padre era un hombre brillante, pero muy duro. A veces demasiado. No te preocupes. Yo estoy aquí. Tu padrino te va a cuidar. Protegeré el legado de tu padre como si fuera mío. Te lo juro. Me había sentido tan segura en sus brazos.
Y Damián, mi Damián. Nos habíamos conocido en la empresa. Él, el subdirector de marketing, carismático, guapo, siempre con la sonrisa perfecta. Yo, la auditora nerd, la de los números. Él me había hecho sentir vista. Deseada. Recordé la semana pasada. Mi laptop del trabajo, la que tenía acceso a todo, estaba lenta. A ver, mi amor, dijo Damián, tomándola con esa confianza suya tan sexy. Uf, tienes un troyano. Qué raro. Y tú eres la jefa de seguridad de datos. Deja, te instalo un mejor antivirus. Yo tengo una licencia corporativa que es una maravilla. Se pasó 2 horas, arreglándola, en mi estudio mientras yo hacía la cena. Oye, amor, ¿cuál era tu contraseña de administrador? La necesito para instalar esto. Se la di. Sin pensarlo. Porque era Damián. Porque lo amaba. Me sentí estúpida. Una idiota. Miré el reloj. 9 de la mañana. La junta de auditoría estaría empezando. 10 de la mañana. 11 de la mañana. Empecé a sentirme ridícula. Estaba escondida en mi propio departamento, paranoica, por la advertencia de un vecino que probablemente estaba loco. El halcón en Zacatecas. Tal vez mi padre se lo había contado en un elevador. Tal vez yo estaba armando una conspiración de la nada. Había defraudado a mi padrino. Había faltado al trabajo más importante del trimestre por nada. 11:30 de la mañana. La ansiedad era insoportable. Me levanté. Fui al cajón. Saqué mi laptop del trabajo. Al diablo. Voy a conectarme y pedir 1000 disculpas. La abrí. Estaba a punto de presionar el botón de encendido. Y entonces, a las 11:47 de la mañana, mi celular personal sonó. Un número desconocido. Contesté. Bueno, dije, mi voz sonando más segura de lo que me sentía. La señorita Casilda Robles, dijo una voz de mujer. Calmada, autoritaria, fría como el metal. Una voz que no admitía tonterías. Sí, soy yo. ¿Con quién hablo? Señorita Robles, habla la inspectora Benigna, de la Unidad de Delitos Financieros de la Policía de la Ciudad de México. Se me heló la sangre. Literalmente. Sentí un escalofrío que me bajó por la espalda y se instaló en el estómago. Miré la laptop apagada sobre la mesa. ¿Policía? ¿Pasó algo? ¿Está usted enterada de un incidente crítico ocurrido en su lugar de trabajo esta mañana, señorita Robles? Mi cerebro de auditora se encendió, tratando de ganar tiempo. ¿Incidente? No, inspectora. De hecho, estoy en casa. Reporté estar enferma. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Una pausa cargada de electricidad. Usted reportó estar enferma, repitió la inspectora, como si estuviera tomando notas. Interesante. ¿A quién le reportó? A mi jefe, el CEO, don Octavio Guzmán. ¿Y a mi prometido, Damián? Ya veo. Señorita Robles, le pregunto de nuevo, ¿está enterada de una transferencia no autorizada desde las cuentas maestras de Innovatech Solutions esta mañana? Tragué saliva. No. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando, dijo la inspectora, su voz bajando un tono, volviéndose más dura, de 50 millones de pesos. 50 millones de pesos. Me senté de golpe en el sofá. Sentí que el piso se abría. Eso era catastrófico. Eso era el fin de Innovatech. Dios mío. 50 millones. Pero, ¿por qué me llaman a mí? ¿Están todos bien? Don Octavio. Don Octavio Guzmán fue quien nos llamó, señorita Robles, me interrumpió la inspectora. Su tono era cortante. A las 11:30 de la mañana, para ser exactos.
reportó la transacción fraudulenta. Gracias a Dios. Él sabrá qué hacer. Él también reportó, continuó la inspectora Benigna, y cada palabra era un golpe, que usted, la directora de auditoría interna, había ejecutado la transferencia y posteriormente, había desaparecido de la oficina. Mi cuerpo entero se quedó frío. No podía respirar. ¿Qué? No. Eso es imposible. Es absurdo. Le digo que he estado en mi casa toda la mañana. Estoy enferma. Pregúntele a... Señorita Robles, cálmese, dijo la inspectora. Solo estoy recabando hechos. Y los hechos que tengo son los siguientes. ¿Me escucha? Sí, susurré. Hecho número 1. Tenemos imágenes de su vehículo, un Mazda gris con placas terminación 882, entrando al estacionamiento del corporativo en Santa Fe a las 7:55 de la mañana. Hecho número 2. Su tarjeta de acceso corporativa, nivel directivo, fue usada para entrar al piso 30, el de finanzas, a las 7:58 de la mañana. Y hecho número 3, el más importante, señorita Robles, la transacción de 50 millones de pesos fue autorizada a las 8:02 de la mañana usando su firma digital personal, su contraseña de administrador y su token de seguridad de 2 pasos. Me quedé muda. No podía procesarlo. Era una pared de evidencia imposible. Mi auto. Mi tarjeta. Mi firma. Mi token. No, susurré. Eso no es posible. Alguien debió robar mi identidad. Alguien me está incriminando. Ah, sí. ¿Y quién sería tan amable, señorita Robles? ¿Y por qué? Su voz estaba cargada de un sarcasmo gélido. No lo sé. Pero mi padrino, don Octavio, él puede confirmar que yo reporté estar enferma. Él sabe la verdad. Don Octavio, dijo la inspectora, parecía genuinamente devastado. Dijo que no podía creer que su ahijada, su protegida, le hubiera hecho esto. El mundo se inclinó. La palabra, ahijada, salió de su boca como veneno. No, susurré. Y entonces, la voz de Mateo resonó en mi cabeza, tan clara como una campana. Entenderás por qué a mediodía. Mi mente de auditora se disparó, buscando una falla en su lógica, una grieta en la pared de evidencia. El video, dije, mi voz temblando, pero encontrando un hilo de fuerza. El video de mi coche. No vieron mi cara. La placa se puede clonar, el auto se puede robar. No pueden probar que era yo quien conducía. Hubo otra pausa al otro lado de la línea. Esta fue más larga. Pude oírla teclear algo. El metraje de la cámara de rostros del estacionamiento está dañado, respondió la inspectora Benigna. Muy conveniente. Solo tenemos la toma cenital de la placa y el vehículo. Y la cámara del lobby del piso 30 también estaba, en mantenimiento. Se acabó. La sangre se drenó de mi rostro. Damián. Damián era amigo del jefe de seguridad. Damián sabía qué cámaras estaban en el programa de mantenimiento de esta semana. Inspectora, dije, tratando de que mi voz no se quebrara. Le juro por la memoria de mi padre que estoy en mi casa. Alguien me ha tendido una trampa. Una trampa, señorita Robles, repitió. ¿Y esa trampa también explica lo que encontramos en su oficina? ¿Qué? ¿Qué encontraron? Cuando el equipo de seguridad entró a su oficina, la encontró vacía, por supuesto. Su computadora estaba encendida, con la sesión de transferencia aún abierta. Y en su escritorio, a la vista de todos, encontraron varios artículos. ¿Qué artículos?, susurré. Billetes de avión impresos a su nombre. Un vuelo solo de ida a Zúrich, Suiza, saliendo esta noche de la ICM. Los detalles impresos de una cuenta bancaria recién abierta en Panamá, también a su nombre. Y hizo una pausa, como para darle más peso. Y una nota de suicidio a medio escribir.
en un bloc de notas con su monograma. Hablando de la presión, de no poder más, de errores financieros, y de pedirle perdón a su padre. Me tapé la boca con la mano. No podía respirar. No solo me estaban incriminando. Estaban escribiendo el final de mi historia. Un suicidio. La auditora culpable que no pudo con la presión. Caso cerrado. Muerta. Igual que mi padre. Es una trampa, grité, ahora sí, presa del pánico. Les juro que es una trampa. Mi padrino, él está confundido. Damián, mi prometido, él sabe que yo no haría eso. Él sabe dónde estoy. Su prometido, el señor Damián, dijo la inspectora, su voz ahora era de puro hielo, fue quien confirmó, con lágrimas en los ojos, me dicen, que usted había estado actuando, errática y deprimida, las últimas semanas. Dijo que estaba muy preocupado por su salud mental desde la muerte de su padre. Me quedé sin aire. Como si me hubieran golpeado en el plexo solar. La traición era total. Absoluta. El hombre que me había jurado amor eterno era el que estaba poniendo los clavos en mi ataúd. Inspectora, susurré, mi voz rota. Señorita Robles, me interrumpió. Sus coartadas son débiles y sus principales testigos la señalan como culpable o mentalmente inestable. Tengo evidencia física, digital e imágenes de su vehículo en la escena del crimen. Y ahora mismo, usted es la principal sospechosa de un fraude de 50 millones de pesos. Le juro que estoy en mi departamento, dije, mi último aliento de defensa. ¿Hay alguien ahí que pueda verificar eso? Miré alrededor de mi sala vacía. El sol de mediodía entraba por la ventana, iluminando el polvo en el aire. El silencio era total. Acusatorio. No, susurré. Vivo sola. Ya veo, dijo la inspectora. Su tono se volvió formal, como si estuviera leyendo un guión. Señorita Robles, en este momento estoy enviando varias unidades a su domicilio en la Condesa para tomar su declaración y asegurarla. Le ordeno que no abandone las instalaciones. ¿Entendido? Sí, logré decir. Bien. Estaremos ahí en 15 minutos. Clic. La llamada terminó. Me quedé mirando el teléfono. 15 minutos. Don Octavio. Mi padrino. El hombre que me había prometido protegerme. Me había tendido una trampa. Y Damián. Mi prometido. Me había ayudado a cavar mi propia tumba. El pánico se convirtió en algo más. Furia. Una furia helada, pura, que me quemó el estómago. 15 minutos. Corrí por el apartamento. Puse la cadena en la puerta. Cerré las persianas. Me sumí en la penumbra. ¿Policía? La inspectora benigna sonaba legítima, pero, ¿cómo podía saberlo? Si Octavio podía hacer esto, si podía comprar a Damián, podía comprar policías. ¿Y si las unidades que venían en camino no eran para arrestarme? ¿Y si venían a terminar el trabajo? A escenificar el suicidio que Damián no pudo completar en la oficina. Y entonces, volvieron a golpear la puerta. Toc, toc, toc. Esta vez no era frenético como en la mañana. Era deliberado. Urgente. Fuerte. Casilda, escuché la voz de Mateo. Soy yo. Abre la puerta. Tenemos que irnos. Ya. Me pegué a la madera. Mi corazón era un pájaro enjaulado. No voy a ir a ningún lado, grité. Tú sabías esto. Tú lo sabías todo. ¿Cómo? ¿Por qué no vienen a hablar, Casilda? Vienen a arrestarte. O peor, gritó. Escuché la sirena. Están a 2 calles. Confiaste en mí esta mañana, confía en mí ahora. No tenemos tiempo. ¿Cómo sabías de la policía? ¿Quién eres, Mateo? Dime la verdad.
Soy periodista de investigación. Hice lo que le hizo a tu padre. Por el amor de Dios, Casilda, abre la puerta. La mención de mi padre fue lo que me hizo girar el seguro. Abrí la puerta. Mateo entró de un solo movimiento y la cerró detrás de él, asegurándola. Estaba pálido, pero ya no asustado. Ahora estaba concentrado. Tenemos minutos. Menos, dijo, sin aliento. Se asomó por la persiana de la cocina, vigilando la calle. ¿Mi padre? ¿Qué sabes tú de mi padre? ¿Periodista? ¿Y lo del halcón? Las preguntas salían atropelladas. Mateo me tomó por los hombros. Me obligó a mirarlo. Cálmate. Respira. Te lo explicaré en el auto. Ahora, toma tu bolsa, tu celular, llaves. Nada más. Vámonos. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando, dijo, su voz rápida y baja, es que tu padrino, Octavio, es un criminal. Y tu padre lo descubrió. ¿Qué? Mi nombre es Mateo Vargas. Soy periodista de investigación, especializado en crimen financiero. Mi padre era Esteban Vargas. Tenía una pequeña empresa de logística hace 10 años. Don Octavio lo llevó a la bancarrota. Lo destruyó. Legalmente, pero lo destruyó. Lo dejó sin nada. Mi padre murió de un infarto un año después, quebrado y humillado. He estado investigando a Octavio desde entonces. Me quedé sin palabras. Hace 6 meses, encontré una pista. Una empresa fantasma en Panamá. Vi una conexión con Innovatec. Fui a ver a la única persona que pensé que podría ser honesta, tu padre. Román Robles. ¿Tú, hablaste con mi padre? Sí. Al principio, me echó de su oficina. Me llamó chantajista. Pero le dejé los archivos. Una semana después, me llamó. A las 2 de la mañana. Estaba pálido, igual que yo esta mañana. Me dijo, es peor de lo que crees, muchacho. Esto no es solo fraude. Es monstruoso. Tu padre y yo, nos convertimos en aliados. Él investigaba desde adentro, yo desde afuera. El halcón en Zacatecas, susurré. Él me dio esa frase. Me dijo, si algo me pasa, si no contesto tus llamadas, ve con Casilda. Es más inteligente de lo que cree. Pero es demasiado confiada. Está cegada por ese infeliz de Damián y por el cariño que le tiene a Octavio. Dale esto, y te creerá. Lágrimas calientes brotaron de mis ojos. Mi padre. Pero, su derrame. No fue un derrame, Casilda, dijo Mateo, su voz se endureció como el acero. Fue un asesinato. Tu padre descubrió el alcance de lo que Octavio estaba haciendo. 500 millones de pesos en 10 años. Lavado de dinero, sobornos. Tu padre iba a exponerlo. Octavio lo supo y lo silenció. Sentí náuseas. ¿Y yo? ¿Por qué yo? Porque tú eras el cabo suelto. Eres la nueva jefa de auditoría. Eres tan meticulosa como Román. Era cuestión de tiempo antes de que encontraras lo mismo. Octavio no podía matarte igual que a tu padre, sería demasiado obvio. Así que planeó el chivo expiatorio perfecto. La auditora culpable que roba 50 millones y se suicida. Caso cerrado. Se escuchó el sonido agudo de llantas frenando en la calle. Están aquí, dijo Mateo. Vámonos. Por atrás. Vámonos, gritó Mateo. No lo pensé. El miedo se había ido. Solo quedaba la adrenalina. La rabia. Agarré mi bolsa, metí mi celular. Salimos por la puerta de servicio de la cocina y bajamos corriendo por las escaleras de emergencia. El elevador era una trampa mortal. Escuchamos las puertas del elevador principal abrirse en nuestro piso mientras bajábamos el último tramo. Policía.
Abran la puerta, señorita Robles, escuchamos a lo lejos. La voz era masculina. Salimos al estacionamiento trasero. Eran las 12:15 del día. El sol pegaba con fuerza, cegándome por un segundo. Mi SUV está al fondo, dijo Mateo. Corrimos. El sonido de nuestras pisadas era lo único que oía. Me subí. Mateo encendió el motor justo cuando dos sedanes negros, sin insignias de policía, entraban derrapando al estacionamiento. No son policías, dije, mi voz temblando. Son los solucionadores de Octavio, dijo Mateo, pisando el acelerador. Salimos disparados del estacionamiento, las llantas rechinando. Por el espejo retrovisor, vi a 4 hombres con traje bajar de los sedanes. No parecían policías. Parecían soldados. Uno de ellos levantó un radio a su boca. Nos incorporamos al tráfico de la Condesa. Mi corazón latía a 1000 por hora. Me quedé en silencio durante 10 minutos, viendo pasar la ciudad, mi ciudad, que de repente se sentía como territorio enemigo. Mi mente de auditora no podía dejarlo ir. La logística. Los detalles. ¿Cómo lo habían hecho tan perfectamente? ¿Cómo? Dije en voz baja. ¿Cómo qué? Respondió Mateo, sus ojos escaneando cada espejo, cada calle lateral. Mi firma digital. Mi token. Está en mi caja fuerte. La combinación solo la sé yo. Mi laptop tiene encriptación biométrica. Y mi auto, ¿cómo lo sacó del garaje de mi edificio, que también necesita tarjeta de acceso? Mateo no me quitó los ojos del camino. Su agarre en el volante se tensó. Sus nudillos estaban blancos. Su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Casilda, dijo en voz baja. Piensa. ¿Quién más tiene llaves de tu departamento? El hielo regresó, pero esta vez, me quemó por dentro. Solo mi prometido. Damián. ¿Quién más sabe la combinación de tu caja fuerte? Yo, se la di. Dijo que por si me pasaba algo. Una emergencia. ¿Y quién? Preguntó Mateo, su voz sin piedad. ¿Te arregló la laptop la semana pasada? La imagen de Damián, sentado en mi estudio, sonriendo. Solo estoy instalando un mejor antivirus, amor. El que tienes es basura. Confía en mí. No, susurré. Mi voz se rompió. No, él no. Él me ama. Estamos comprando un departamento. Mateo giró en una esquina bruscamente y me miró. Sus ojos no eran fríos, y eran tristes. Llenos de una lástima que odié. Casilda. He estado vigilando a Octavio durante meses. Y en las últimas 6 semanas, he visto a tu prometido reunirse con él en secreto 3 veces. La última fue anoche, en el San Ángel Inn. Sentí como si me hubieran arrancado el aire de los pulmones. Octavio le prometió la vicepresidencia de marketing y una participación del 5% en la nueva compañía, después de que tú fueras eliminada, dijo Mateo sin rodeos. Damián fue quien instaló el software espía en tu laptop hace una semana. Él fue quien entró a tu departamento anoche, mientras dormías, tomó tu token de seguridad de la caja fuerte y las llaves de tu auto. Él fue quien condujo tu coche esta mañana hasta el garaje de Santa Fe y lo dejó allí para las cámaras, antes de salir por una puerta trasera. Y él fue quien ejecutó la transferencia desde tu propia computadora, de forma remota, usando el software que te instaló. La traición de Octavio fue un golpe a mi cabeza. La traición de Damián fue una daga en mi corazón. Toda mi vida, mi padre, mi trabajo, mi futuro, mi amor. Todo era una mentira. No lloré. Me sequé una lágrima solitaria que se había escapado. La humillación era demasiado grande para las lágrimas. Yo, Casilda Robles, la auditora estrella, la mujer que veía lo que nadie más veía, había sido cegada. Cegada porque quería creer en su amor. La tristeza se evaporó. Y en su lugar, quedó un vacío frío. Duro.
¿A dónde vamos?, pregunté. Mi voz sonaba extraña. Vacía. A un lugar seguro. Y luego, al banco. Tu padre te dejó algo. Dijo que era tu arsenal. Mateo condujo por calles que no reconocí, usando rutas complicadas, dando vueltas en U, asegurándose de que no nos seguían. Finalmente, después de casi 45 minutos, nos detuvimos en el estacionamiento subterráneo de un edificio de oficinas viejo y anónimo en la colonia Juárez. Eran casi la 1 de la tarde. ¿Qué es este lugar?, pregunté, bajando del auto. Mi verdadera oficina. Un cuarto rentado bajo un nombre falso. Nadie sabe de este lugar. Vamos. Subimos en un elevador que olía a humedad hasta un pequeño despacho en el piso 4. La puerta solo tenía el número 412. No había nombre. Olía a café rancio, papeles viejos y miedo. Estaba lleno de pizarrones blancos cubiertos de diagramas, fotos y notas. En el centro, una foto de don Octavio, sonriendo en un evento de caridad, con un círculo rojo alrededor de su cara. Antes de ir al banco, dijo Mateo, cerrando la puerta con 3 cerrojos. Necesitas entender contra qué estamos luchando. No es solo un ladrón. Es un monstruo. Y necesitas ver por qué Damián te traicionó. Sacó una tablet de un cajón con llave y me la entregó. Tu padre y yo estábamos armando esto. Lo llamamos Proyecto Román. Abrí el archivo. No era como los archivos de mi padre, no era un simple archivo de auditoría. Era una telaraña. Empecé a desplazarme. Eran hojas de cálculo, diagramas de flujo de dinero, nombres de empresas fantasma en Panamá, las Islas Caimán, Delaware. Octavio no solo estaba desfalcando Innovatec, explicó Mateo, señalando la pantalla. Estaba usando Innovatec como una lavandería gigante. Tu padre descubrió que estaba lavando dinero. Cientos de millones de pesos. Para cárteles. Para políticos corruptos. Innovatec era la fachada, limpia, perfecta. Seguí bajando. Vi nombres. Nombres que reconocí de las noticias. Políticos de alto nivel. Jueces. Un par de jefes de policía. Todos en una nómina de consultoría de Octavio. Y entonces vi el nombre de Damián. Junto a una transferencia de 1 millón de pesos, marcada como bono de compromiso. Tu padre descubrió esto, susurró Mateo. No descubrió un simple fraude. Descubrió una operación de lavado de dinero a nivel nacional. Por eso tuvieron que matarlo. Mi mano temblaba sobre la pantalla. Pero lo peor estaba al final del archivo. Un archivo de audio. ¿Qué es esto?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Mi fuente dentro de Innovatec, la exasistente de Octavio, logró grabar esto la semana pasada. Es de la oficina de Octavio. Escucha. Mateo le dio play. Escuché 2 voces. Inconfundibles. La voz grave y áspera de Octavio, y la voz más suave y segura de Damián. La grabación era de una semana después del funeral de mi padre. Octavio, riendo, el viejo Román. De verdad pensó que podía detenerme. Estaba tan orgulloso de su integridad. Debería agradecerme, le di una salida tranquila. Un derrame, qué dignidad. Damián, su voz sonaba nerviosa, ¿y qué hay de Casilda? Es inteligente, Octavio. Ella es la nueva auditora. Eventualmente. Octavio, su voz se volvió fría, Casilda es el siguiente paso. Casilda es el cabo suelto. La usaremos su acceso, su inteligencia, y luego, la limpiaremos. Igual que a su padre. Además, campeón, dijo Octavio, y pude oír la burla en su voz, conozco esa mirada. Conozco la forma en que te ve. Conozco esa arrogancia Robles. Conozco cómo te ve como si fueras poca cosa, ¿verdad? Como si nunca fueras a ser suficiente para la hija del jefe. Te estoy dando la oportunidad de ser el jefe.
de ser el hombre que ella nunca pensó que serías. Hubo un silencio. Y luego la voz de Damián, firme por primera vez. Damián, de acuerdo. ¿Qué necesitas que haga? Apagué la tablet. El sonido de la risa de Octavio resonaba en mis oídos. El veneno en sus palabras sobre mí, la inseguridad de Damián. Todo encajaba. Mi padrino, susurré. Mi prometido. Me levanté. Vamos al banco. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. Cruzamos la ciudad hasta Polanco. Eran casi la 1:45 de la tarde. El tráfico era un infierno, lo cual, por primera vez, agradecí. Nos daba tiempo para pensar, para asegurarnos de que no nos seguían. Mateo conducía con una concentración absoluta, sus ojos moviéndose constantemente entre los espejos. Llegamos a una sucursal de un banco privado. Un edificio discreto, de mármol y silencio. De esos lugares donde el dinero es tan viejo que no necesita hacer ruido. No había logos llamativos, solo una pequeña placa de bronce. Mi padre me incluyó en esta cuenta cuando cumplí 30, le dije a Mateo en voz baja, mientras caminábamos sobre la alfombra gruesa que ahogaba nuestras pisadas. Dijo que era para emergencias familiares. Creo que esto califica, murmuró Mateo, acomodándose el saco. Ahora parecía un abogado caro. Me presenté en la recepción. La gerente de la sucursal, una mujer impecable llamada Leonor, me reconoció de inmediato. Señorita Robles, qué gusto verla. Qué terrible lo de su padre. Un hombre maravilloso. Mis más sentidas condolencias. No la había visto desde. Gracias, Leonor. Ha sido difícil, la interrumpí, no queriendo entrar en eso. Vengo a la bóveda. Por supuesto, dijo, su rostro volviéndose profesional al instante. Y él es mi abogado, el licenciado Vargas. Me acompañará. Mateo asintió, su rostro serio. Leonor nos miró por un segundo, y luego asintió también. Por supuesto. Síganme, por favor. Nos acompañó a la bóveda subterránea. El aire era frío, inmóvil, y olía a metal, a ozono y a tiempo. El clic-clac de los tacones de Leonor sobre el mármol era el único sonido. Era como entrar a una tumba. Llegamos a la reja de acero pulido. Leonor usó su llave, y luego nos guió a una pared de cajas de seguridad de diferentes tamaños. Caja 713, le dije. Ella asintió, localizó la caja, usó su llave maestra en una de las cerraduras, y luego se retiró discretamente. Aquí tiene, señorita. Giraré la llave. Tómese su tiempo. Me quedé sola frente a la pequeña puerta de metal. El corazón me latía con fuerza. Inserté la llave que Mateo me había dado. La llave que mi padre le había confiado. Giré la cerradura. El mecanismo hizo un sonido sordo, pesado y satisfactorio. Tiré de la manija. Saqué la pesada caja de metal. Pesaba más de lo que esperaba. La llevé a una de las salas de visualización privadas. Una pequeña habitación sin ventanas, con una mesa de madera oscura y 2 sillas. Mateo se quedó junto a la puerta, vigilando el pasillo. Puse la caja sobre la mesa. Mis manos temblaban, pero no de miedo. De anticipación. Levanté la tapa. Dentro no había joyas, ni dinero en efectivo, ni lingotes de oro. Había 2 cosas. La primera, un disco duro externo, de aspecto industrial, negro y pesado, envuelto en plástico de burbujas. La segunda, una pequeña libreta de contabilidad. De pasta negra, gastada en las esquinas. Común y corriente. Como las que mi padre usaba para todo. Eso era todo. Regresamos al búnker de Mateo en la colonia Juárez. Eran las 2:30 de la tarde.
El mundo exterior seguía girando, ajeno a la bomba de tiempo que estábamos a punto de activar. Mateo cerró la puerta con sus 3 cerrojos. Puso una silla trabando la perilla. De acuerdo, dijo, sacando una laptop que parecía sacada de una película de espías, sin marca, cubierta de cinta negra. Esta no está conectada a ninguna red. Veamos qué nos dejó tu padre. Se sentó. Yo me quedé de pie detrás de él, mirando por encima de su hombro. Conectó el disco duro. Y entonces, lo vimos. No era solo la investigación de Mateo. Era todo. El disco duro era un espejo perfecto de los servidores de Octavio. Pero también contenía una carpeta oculta. Una carpeta que no estaba en el servidor principal. Una carpeta llamada Seguro de Vida. Dios mío, susurró Mateo, sus dedos volando sobre el teclado. La abrimos. Eran grabaciones. Años de grabaciones. Mi padre, el hombre que yo creía un dinosaurio tecnológico, el hombre que me pedía que le configurara el celular, había estado grabando sus conversaciones con Octavio durante los últimos 2 años. Había puesto un micrófono en su propia oficina. Encontramos la llamada. La llamada con el médico corrupto. Octavio, ¿estás seguro de que parecerá natural? No puede haber errores. Román es terco como una mula, pero no es tonto. Médico, absolutamente. La combinación del anticoagulante experimental con su medicación para la presión arterial, parecerá un derrame masivo. Fulminante. Indetectable en la autopsia, si es que hay una. Será una tragedia, nada más. Un hombre que trabajó demasiado. Octavio, bien. Procede. Mañana. Tuve que agarrarme de la mesa. Me tapé la boca para no gritar. Mi padre había sido ejecutado. Mateo puso una mano en mi hombro, pero no dijo nada. Siguió buscando. Había más. Grabaciones de Damián. La conversación que habíamos oído en la tablet estaba ahí, pero había más. Damián, Octavio, estoy dentro. Instalé el keylogger en la laptop de Casilda. Tengo sus contraseñas. Todas. La de la caja fuerte es el cumpleaños de su padre. Qué predecible. Octavio, buen chico, campeón. Sabía que verías la luz. Prepara todo para el día 20. Y luego, estaba la libreta negra. Mientras Mateo copiaba los archivos del disco duro, yo me senté y abrí la libreta. No eran números de computadora. Era la letra de mi padre. Precisa, meticulosa, pequeña. La misma letra que había criticado mis tareas de matemáticas toda mi vida. ¿Qué es?, preguntó Mateo, sin voltear. Es el libro paralelo, dije, mi voz temblando. Pero no de miedo. De admiración. De un orgullo abrumador. ¿Todos estos años? Octavio llevaba una contabilidad falsa en el sistema. ¿Y mi padre llevaba la real. A mano. Pasé las páginas. Fechas, cantidades, nombres en clave. Y en la última página, una leyenda, como un mapa del tesoro. Serpiente igual a Octavio. Escorpión igual a Damián. Medusa igual a juez tal. El santo igual a político cual. Era la pistola humeante. Era el mapa del tesoro del infierno. De repente, entendí. Entendí la dureza de mi padre. Sus críticas. Tienes que ser el doble de buena. Tienes que ver lo que ellos no ven. Tienes que cavar más profundo. No me estaba regañando. Me estaba entrenando. Estaba preparándome. Para este día. Para poder leer esta libreta. Para entender la mente de un criminal. Levanté la vista hacia Mateo. Lo tenemos todo. La orden de asesinato. La conspiración de Damián. Y el libro de contabilidad escrito a mano que valida cada centavo robado.
Podemos llevarle esto a la inspectora Benigna ahora mismo, dijo Mateo. No. La palabra salió de mi boca antes de que pudiera pensarla. Salió fría y dura. Mateo se giró en su silla y me miró, confundido. No. Casilda, esto es todo. Es el caso de su vida. Es justicia. Negué con la cabeza. No, mi padre confió en el sistema. Él era el sistema. Y lo mataron. Me levanté y caminé hacia el pizarrón blanco. Tomé un plumón rojo. Mi mano no temblaba. Mira esto, le dije, señalando el archivo en la tablet, el Proyecto Román. ¿Ves estos nombres? Un juez federal. 2 magistrados. El subdirector de la Policía de Delitos Financieros. Casilda, no todos son corruptos. Benigna sonaba limpia. ¿Sonaba? ¿Y si no lo es? ¿Y si es la más lista de todos? ¿Y si es la siguiente llamada de Octavio? Le entregamos esto, y en una hora, la evidencia, se pierde. Nosotros desaparecemos. Y Octavio toma ese vuelo a Zúrich con los 50 millones que me acaba de enjaretar. No, Mateo. No cometeré el mismo error que mi padre. Él confió. Yo no. Mateo se quedó callado. Se pasó la mano por el cabello. Sabía que yo tenía razón. Pero entonces, ¿qué? Preguntó. ¿Nos sentamos sobre esto? ¿Dejamos que gane? No, dije. Me quedé mirando el pizarrón. La foto de Octavio, sonriendo en ese evento de caridad. La foto de Damián, que Mateo había tomado, saliendo del San Angelín. La libreta negra de mi padre estaba en mis manos. Sentí el peso de sus años de secretos. Pero entonces, un pensamiento me heló. Pero, Casilda, dije, pensando en voz alta, si hacemos esto público. Innovatec, se acaba. Miré a Mateo. El legado de mi padre, la compañía que construyó con sus propias manos, se irá a la basura. Se convertirá en un sinónimo de corrupción. Cientos de empleados, gente buena, gente que conozco, que tiene familia, perderán su trabajo. La reputación de mi padre. El dilema era monstruoso. Justicia privada contra destrucción pública. Silencio contra caos. Me senté. La adrenalina se estaba yendo, y el peso de la decisión me aplastaba. Mateo se acercó y se paró a mi lado. Puso su mano sobre la libreta negra. Casilda, dijo en voz baja, pero con una firmeza que me atravesó. La compañía de tu padre ya está destruida. Murió con él. Lo que queda ahora es un cascarón vacío, una fachada que Octavio usa para lavar dinero y financiar asesinatos. Tu padre ya no es el hombre que construyó Innovatec. Es el hombre que fue asesinado por ella. Levanté la mirada. Sus ojos eran intensos. Tú no estás destruyendo el legado de tu padre, dijo. El legado de tu padre no es un edificio en Santa Fe. Eres tú. Su inteligencia. Su integridad. Y esta libreta. Apretó mi hombro. Tú no estás destruyendo su legado. Estás reclamándolo. Estás vengándolo. Tenía razón. La Casilda que dudaba, la que buscaba aprobación, la que tenía miedo de fallarle a su padrino, esa mujer había muerto a las 11:47 de la mañana, cuando la inspectora Benigna pronunció la palabra desaparecida. Me levanté. Hice a un lado las lágrimas de debilidad. Recordé la voz de mi padre, hazlo de nuevo, Casilda. Cava más profundo. Hice una respiración profunda. La decisión estaba tomada. De acuerdo, dije. Tienes razón. Pero no vamos a filtrar esto a un solo periódico. No vamos a darle esto a una sola persona. Tomé el plumón rojo y rodeé con un círculo la foto de Octavio. No vamos a quemar un puente. Vamos a incendiar el edificio. Pasamos la siguiente hora como cirujanos.
Eran las 3 de la tarde. El pánico se había ido. Ahora era estrategia. No podemos soltarlo todo de golpe, dijo Mateo, tecleando furiosamente. Tenemos que crear un fuego cruzado. Que no sepan de dónde vienen los disparos. Que cuando Octavio intente tapar un hoyo, se le abran otros 10. Bien, dije. Mi mente de auditora estaba en su máximo esplendor. Plan de 4 frentes. Dividimos el arsenal de Román en 4 paquetes de datos idénticos. Encriptados. Paquete 1, dije, para la inspectora Benigna. Una cortesía. Una prueba. Veremos qué tan rápido actúa. Paquete 2, dijo Mateo, para mis contactos en Reforma y el Financiero. Y para el Financial Times en Londres y el Wall Street Journal en Nueva York. Octavio ama su reputación internacional. Vamos a ver cómo le gusta esto. Paquete 3. Para la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y para la SEC en Estados Unidos. Innovatec cotiza indirectamente en Nueva York a través de ADRS. Esto congelará sus activos. ¿Y el 4? Preguntó Mateo, levantando una ceja. Sonreí. Una sonrisa sin alegría. Dura. Paquete 4. Para mi tía Efigenia. Y para toda la junta directiva de Innovatec. Todos esos tíos y primos segundos que han estado cobrando cheques felices sin hacer preguntas durante 10 años. Es hora de que limpien su propia casa. Preparamos los correos. Sincronizamos nuestros relojes. ¿Lista?, preguntó Mateo. Nací lista, respondí. A las 4 de la tarde en punto, ambos presionamos enviar. Durante un minuto, hubo un silencio absoluto en el pequeño despacho. El único sonido era el zumbido de un ventilador. Y entonces, el infierno se desató. 4:15 de la tarde sonó mi celular personal. Número desconocido. Bueno. Señorita Robles. Soy la inspectora Benigna. ¿Dónde diablos está? ¿Está bien? Su voz ya no era fría, era eléctrica. Estaba casi gritando. Estoy en un lugar seguro, dije. Acabo de recibir. Dios mío. Acabo de recibir su paquete. Un video. Una grabación. Una libreta. Yo no sabía. Le juro que no sabía. Estoy reuniendo un equipo táctico. Un equipo de mi confianza, de asuntos internos. Voy por ellos ahora. ¿Ya emití las órdenes de arresto para Octavio y para Damián? Bien, dije. Vaya por ellos, inspectora. Colgué. Había pasado la prueba. 4:30 de la tarde. El celular de Mateo explotó. Era su editor en Reforma. Solo escuché a Mateo decir, sí, es 100% verificado. La libreta negra es física. La tengo en mis manos. Sí. Públicalo. Encendimos la televisión. A las 4:45 de la tarde, todos los canales de noticias interrumpieron su programación. Noticia de última hora. Escándalo masivo en Innovatec Solutions. El CEO, Octavio Guzmán, acusado de fraude, lavado de dinero y sospecha de asesinato en contra de su socio fundador, Román Robles. Mostraron imágenes en vivo desde helicópteros. El edificio de Innovatec en Santa Fe. El edificio donde yo debería haber sido encontrada, suicida. Ahora estaba rodeado. Pero no por los sedanes negros. Estaba rodeado por docenas de patrullas y camionetas SWAT. La mentira estaba muriendo. En vivo. Para que todo el mundo la viera. Esa noche, escoltada por 2 agentes de confianza de la inspectora Benigna, fui a Innovatec. El vestíbulo era un caos de policías, agentes federales y empleados llorando, confundidos. Y entonces los vi. Vi cómo sacaban a Damián, esposado. Lloraba histéricamente. Moco, lágrimas, un desastre.
Sus ojos se encontraron con los míos a través del vestíbulo. Casilda, gritó, su voz aguda por el pánico. Mi amor. Él me obligó. Te juro que me obligó. Tú me conoces. Diles. Lo miré. Y no sentí nada. Ni amor, ni odio. Solo, vacío. Era un extraño. Un insecto. Aparté la mirada. Y luego sacaron a Octavio. Él no lloraba. Estaba pálido de rabia. 2 oficiales lo flanqueaban. Cuando me vio, se detuvo. Sus ojos me taladraron. Malagradecida, me escupió, la palabra llena de veneno. Perra traidora. Yo te di todo. Te traté como a una hija. Y usted mató a mi padre, le respondí en voz baja, pero mi voz cortó el ruido del vestíbulo. Los oficiales se lo llevaron. Subí al piso 30. Entré a la oficina de mi padre. La oficina que Octavio había ocupado. Olía a su puro caro y a miedo. Me acerqué al escritorio y puse la pequeña libreta negra sobre la caoba pulida. Ya no era la hija invisible. No era la víctima. No era la sospechosa. Era la auditora. Era la heredera. Era la que había visto lo que nadie más vio. Mi padre me había entrenado bien. Así que, déjenme preguntarles. Hice lo correcto al exponerlo todo públicamente, sabiendo que arruinaría la reputación de la compañía y costaría empleos, solo para vengar a mi padre y limpiar mi nombre. ¿O debía haber buscado una justicia más silenciosa?